Moreno, y una vez más nos encontramos acá en nuestro espacio para el canal Católico Peruano Comenta, a los cuales les invito a suscribirse y a poder dejar comentarios, hacer apreciaciones, de repente quienes quieran también sugerir temas sobre el catolicismo en el Perú y en el mundo son bienvenidos. Desde acá saludando a todos quienes se están uniendo a esta transmisión, está en vivo. Saludando también y agradeciendo a las personas que están siguiéndome en este medio de TikTok, que ya hemos pasado los 70 seguidores, lo cual me siento muy agradecido realmente. Y como siempre tratando de llevar temas sobre lo que es el catolicismo, de poder ahondar un poco más en el dogma, en nuestra fe, para saber cómo responder cuando nos preguntan sobre nuestra fe, para saber poder dar un sustento adecuado y sobre todo conocer más nuestra fe católica y no solamente quedar en muchas veces el hecho de lo que hemos sido bautizados o de repente hemos hecho primera comunión, confirmación, los 3 primeros sacramentos y bueno, de ahí continuamos nuestra vida normal. Siempre, como les digo, es bueno interesarse en el aspecto espiritual que tenemos los seres humanos, ya que somos cuerpo, mente, espíritu, y en nuestro espíritu, desde la fe, cuidar ese aspecto que es muy importante. El tema de hoy día, que como pueden haber bien visto en el título, se llama Católicos en el catolicismo en las redes. Y esto surge a raíz de que he podido tener la experiencia, muy grata experiencia, de que por medio de esta red social he encontrado a más católicos como yo, haciendo difusión del dogma, explicando los conceptos que muchas veces son cuestionados por parte de cristianos no católicos o por parte de gente que no es católica, que no profesa la religión católica o el cristianismo inclusive, y muchas veces no podemos nosotros dar una respuesta concreta. Y eso me llevó a pensar de que tenemos una gran labor por delante. Si bien es cierto, como dijo Jesucristo y encargó a todos sus seguidores y a todos los bautizados en Mateo 28:19, id por todo el mundo, predicad el evangelio y la buena nueva de salvación, pues eso es lo que estamos haciendo los católicos, más allá del tema fáctico, más allá del tema de ir a pertenecer a un grupo, a un movimiento católico y de repente hacer campañas o visitar casa por casa, lo que es porque hay grupos que van casa por casa para lo que es orar con las personas, hacer reflexión sobre la palabra y poder así continuar con la misión y con el mensaje. Pues tenemos la opción de que también ahora por las redes sociales se puede también difundir el catolicismo. Y digamos que la práctica es medianamente nueva porque antes no había tanto auge del tema del catolicismo en redes sociales. Si bien es cierto, puede ser que muchas personas se hayan comenzado a subir contenido sobre catolicismo, sobre la fe, en su Facebook, que ha sido la primera red social con más fuerza, por decirlo de algún modo. Ahora en estas que son más actuales, tipo el TikTok, tipo el Instagram, pues podemos nosotros tener un mayor alcance y también poder difundir nuestro mensaje y la palabra. Entonces, esto nos ayuda a que también el catolicismo se siga difundiendo y no las personas no vayan quedándose en desconocimiento y
de repente ignorancia y alejándose de la fe que están profesando. Denme un ratito, por favor. Asistente, papá. No, pues te la dejo o me la llevo. Bueno, entonces como les decía, ahora tenemos más posibilidades con el tema de las redes sociales. Y en ese sentido, los invito, si ustedes son católicos y si quieren también difundir su fe católica, como lo hacen otras profesiones de fe, utilizar las redes sociales. Porque Dios no es una persona de la cual tengamos que arrepentirnos. Si Dios es nuestro creador, Dios nos ha dado la vida, a Él regresaremos, Dios mediante, que podamos llevar una vida acorde con sus preceptos, acorde con lo que Él quiere para la humanidad. Y pues vivir lo mejor para nosotros, pero con nuestra vida al servicio de los hermanos. Ojo, que yo diga que la vida se pone al servicio de los hermanos no significa que vas a solamente dedicar tu vida a servir a los hermanos y te vas a olvidar de ti de vivir. No, así no se hacen las cosas. Simplemente es apoyar en la medida de lo que se puede, dedicar un tiempo específico al tema de la difusión de la fe mediante distintos medios presenciales o por redes sociales. Ahora, por ejemplo, como les decía, estaba viendo el otro día en TikTok, encontré a también otros católicos que hacen transmisiones en live, en vivo, así como estoy haciendo yo ahora, y disertan sobre versículos, aceptan a cristianos no católicos para hacer cierto tipo de comentarios. Entonces es interesante ver que hay personas católicas que sí mantienen viva su fe y que la profesan y que la comparten. Porque hay veces, y en estos últimos tiempos se está dando mucho ese, por decir, como síndrome de, por querer caerle bien al mundo, pues negar muchas cosas que son propias de uno. Y en el tema de la fe se da mucho más. El tema de la fe es ahora muy cuestionado, sin en verdad tener una razón real. Nadie tiene por qué cuestionar tu fe. Sabemos que hay muchas cosas que se le critica al catolicismo por muchas cosas que han sucedido en el pasado y que de repente todavía están sucediendo en la actualidad. Pero eso no es un argumento real para anular o tratar de decir que el catolicismo es simplemente algo que no se debe seguir, o lo cual uno debe dejar y pensar que no es la religión verdadera. Considerando que que el cristianismo surge desde el catolicismo y no en el sentido estricto que quiere ponerse ahora. Hay un gran error de las personas que son cristianos no católicos y de obviamente quienes profesan otras religiones en decir que o asumir los textos antiguos como y traerlos a las concepciones antiguas o los términos, traerlos al entendimiento moderno o tratar de darles una equivalencia de ese tipo, lo cual es un error. Cuando uno lee en la Biblia cierto tipo de expresiones, no puedes traerlo a la modernidad y querer entenderlo como tú entiendes en las cosas. Recordemos que la Biblia no solamente es el mayor texto de fe que existe en el mundo, es un texto histórico también, es un libro histórico. Tiene ubicaciones exactas, tiene descripciones exactas de comunidades, de la población judía en ese entonces, de los egipcios en el Antiguo Testamento, de cómo vivieron las primeras comunidades cristianas, su fe después de que Cristo subió en cuerpo y alma al cielo. Entonces es un libro, por decirlo de algún modo, que tiene muchísima historia dentro y en la cual se ubica
el contexto de la fe, para que los que vinieran generaciones después, así como nosotros, entendieran de que no es un libro de cuentos, no es una historia inventada, sino que tiene una correspondencia real en tiempo y espacio. Por ende, es bueno comentar eso y hablar de la fe en estos contextos y en esta actualidad, pero entendiendo que las expresiones que se llevaron a cabo y que se encuentran en la Biblia son expresiones que se solían utilizar en esos tiempos, hace 2000 años, y que eran expresiones coloquiales de esos tiempos. Un caso clásico es el tema de cuando se dice que Jesús, luego de hacer un milagro, le dicen: afuera está tu madre y tus hermanos. Y muchos cristianos no católicos, lo voy a volver a repetir, el católico también es evangélico porque el dogma viene de los evangelios. Eso no lo aparta del carácter. Primero es cristiano por creer en Cristo y ser seguidor de Cristo. Segundo es católico porque el término católico viene de la palabra católicos del griego, que es universal. Y cuando Dios nos dio el encargo de difundir la palabra, dijo: a todos los confines de la tierra, id por todo el mundo, es decir, y es un carácter universal. Por eso la Iglesia Católica es la iglesia primitiva y es la primera. De ahí han venido después unas interpretaciones particulares y obviamente unos cuestionamientos a ciertos aspectos específicos que no han distorsionado y han terminado generando, por ejemplo, al protestantismo en ya la Edad Media y siglo XVI, XVII. Entonces, pero la base del dogma de fe es el Evangelio. Entonces, decir que un católico no es evangélico, pues eso es un error de interpretación. Entonces, como les decía, cuando en la palabra dice que le dicen a Jesús: está tu afuera, tu madre y tus hermanos, el término hermanos no se identificaba en ese tiempo estrictamente al término de hermanos de sangre, como lo conocemos ahora, sino a hermanos de la comunidad, es decir, a parientes del pueblo judío. Recuerden que la prima de María, Isabel, era pues familiar de Jesús, era tía de Jesús. Entonces, cuando se habla de hermandad, se habla del grupo, no se habla de hermano de sangre específicamente. Inclusive, si traemos un poco a colación eso, en el contexto actual también hablamos de hermandades y no son filiaciones de sangre, son temas de filiaciones por cariño, por coincidencia en un mismo objetivo. A veces, hasta coloquialmente, a los amigos del trabajo o del barrio le decimos hermano o brother. Y ese es el sentido que se le da igualmente en la antigüedad a lo que era cierto nivel de parentesco que no necesitaba ser un hermano de sangre, es decir, hijos de la misma madre, se utilizaba el término hermanos. Entonces, por eso, entendiendo bien los textos antiguos, entendiendo bien la palabra, nosotros podemos hacer difusión de nuestra profesión de fe. Nosotros podemos enseñar lo que es el catolicismo, siempre basándonos en la Biblia, basándonos en textos que la Iglesia tiene probados, basándonos en el catecismo católico, y poder enseñar. Y obviamente, si uno quiere adentrarse más, pues tiene toda la potestad de poder hacer una revisión de cierto ya tipo de estudios más específicos que también se están comenzando a poner más al alcance de los laicos. Nosotros los laicos, que antes solamente iba a haber clero. Por ejemplo, puede haber cursos de marianología para saber más sobre la Virgen María, porque hablar de la Virgen María es un mundo enorme, así no parezca. Igual sobre cristología, angeliología. Entonces, este tipo de profundizaciones son buenas también porque nos ayudan a entender qué es lo que pasó en ese entonces y cómo se refleja o influye en la vida actual. Entonces, yo les comento que, por ejemplo, volviendo al punto del otro día,
veo que hay más TikTokers, o también, pues si queremos llamarlos influencers, en YouTube, en Instagram, en esta misma red, en el TikTok, que por ejemplo hablan sobre el catolicismo. Doy un ejemplo, hablo de dos personas, por ejemplo, dos creadores de contenido, que uno es Rincón Apologético, donde Santiago, si mal no me acuerdo, hace una muy buena reflexión, se invita a participar ya, de algún modo, debates bastante centrados con cristianos no católicos sobre la palabra, y para esclarecer o para poder tratar de explicar. En algunos casos, lamentablemente, a veces estos hermanos, digamos, evangélicos, se cierran en su entendimiento y no quieren ver un poco más el tema de la terminología, y que la terminología no es un tema antojadizo. No es que porque los evangelistas lo escribieron de tal modo eso es a rajatabla, no. Siempre hay una interpretación, pero hay que interpretar desde la base, no desde lo que uno cree. Porque cuando uno interpreta solamente desde lo que cree, es una visión sesgada de la realidad. Entonces, Rincón Apologético, Santiago lo lleva muy bien, me parece excelente realmente, y se nota muy entendido sobre este tema y poder aclarar conceptos, pero sobre todo dar mucha información sobre el catolicismo, sobre cuestiones que a veces ya parecen muy marcadas, muy cansadas de estar de repente explicando, pero siempre es bueno explicarlo. Que porque el tema de la devoción a María, porque la virginidad de María, nosotros los católicos vamos a seguir considerando pues a María siempre virgen, cuando desde otras ópticas, por decirlo de algún modo, no creen eso, o el tema de los santos, o la creencia en la iglesia, en el papado. Entonces, todas esas cosas que suelen ser normalmente puntos de vista eh, discutibles de algún modo, pero más por otras personas que por nosotros, pues este creador Santiago, con Rincón Apologético, se da el trabajo y explica muy bien sobre el tema para poder dar a entender las cosas como son. También otro que justo entré a un live hace un par de días y lo encontré, y también da una muy buena explicación, y sobre todo basándose en la escritura, es Católico Peruano. Curioso porque mi usuario en YouTube, que es mi segundo canal, es Católico Peruano Comenta, por si acaso, al cual les sugiero y los invito a seguirme, a suscribirse, dar like y dejar sus comentarios. Y este creador de contenido es Católico Peruano. Entonces, y es una explicación muy buena, como les digo, se basa en la lectura de la Biblia para poder responder las dudas que tienen muchas personas. Entonces, esto por ejemplo, nos da a entender de que el catolicismo, si bien es cierto, puede haber bajado la cantidad de personas a nivel mundial, o en algunos continentes específicos que no profesan ya la fe católica. Sin embargo, estas comunicaciones ahora, con medio de las redes sociales, nos ayudan a poder, de algún modo, digamos, reenganchar a las personas con su lado espiritual, y a la vez también hacerles recordar que tienen una profesión de fe que no deben descuidar. Y es una herramienta poderosa para seguir difundiendo el catolicismo. Yo recuerdo con algo de curiosidad, por decirlo así, hace muchos años, cuando yo ingresé a trabajar al trabajo en el cual sigo actualmente, uno de mis compañeros de oficina es justamente cristiano no católico. Él ya se ha cesado del trabajo hace algunos años, y en algún momento, compartiendo el almuerzo, nos pusimos un poco a hablar sobre el tema de la fe, sobre qué religión profesaba cada uno. Y él me dice, y él comenzó, estaba muy seguro de sí, un comentario de que el Perú
por mi país, iba a dejar de ser católico algún día. A lo cual, bueno, yo lo miré, le respondí con cierta hilaridad de que mientras un católico quedara en el Perú, pues el catolicismo nunca iba a dejar de existir. Y obviamente yo soy católico, mi profesión de fe es católica, y voy a seguir profesando mi fe católica hasta el momento en que Dios simplemente designe que mi paso por la tierra haya concluido y ya tenga que regresar a rendirle cuentas y él me juzgará por mis acciones, obviamente, y si lo ve conveniente y si ve que cumplí con sus designios, pues tendré acceso a la felicidad eterna junto a él. Entonces, a veces este afán de algunas personas de cristianos que no profesan el catolicismo o de miembros seguidores de sectas, que sí es un tema un poco más difícil de tocar o más quisquilloso, digamos de algún modo, pues buscan que atacar, al igual que las ideologías, buscan que atacar a, al catolicismo, buscan que atacarnos a nosotros los católicos y hacernos ver como que somos un fenómeno, gente que está desfasada en el tiempo y que no está acorde con los tiempos actuales y modernos, o la posmodernidad, que son los tiempos contemporáneos, lo cual es totalmente falso. Por eso yo les invito, amigos que son católicos, a que si quieren difundir algo en redes sociales lo hagan sin ningún temor. Que no les interese en verdad, pues, subir una foto de María, de Cristo, de un santo en el cual ustedes crean, al cual le tengan una devoción especial, porque eso no significa que están haciendo mal, significa que están compartiendo con el mundo su fe y que son orgullosos de su fe. No hay nada de malo en mostrar que uno es católico. No hay nada de malo en decir yo creo en Cristo, yo creo en María, yo creo en los santos. No hay nada de malo en eso. Al contrario, es bueno. Y mostrarlo es compartir simplemente con el mundo. Obviamente, lo malo es cerrarse y creer que somos los únicos en el mundo que tenemos una profesión de fe, porque no es así. Siempre respetando las profesiones de fe. Ojo, profesiones y religiones, no sectas, no intentos de pseudo religiones, que hay muchas por el mundo, pues podemos seguir creciendo un ambiente de armonía, de unión, de respeto, pero siempre haciendo una defensa férrea de tu fe, pero con conocimiento. No solamente decir, yo soy católico porque creo en Cristo, en la Virgen, en el Papa y ya. Y no sé cómo sustentar mi fe realmente. Como les digo, para sustentar la fe, más allá de las acciones, tenemos la Biblia como la palabra y nuestro sustento mayor. Tenemos también a los textos aprobados por la Iglesia Católica. Tenemos el Catecismo Católico, que esas son nuestras herramientas para poder sustentar nuestra fe y en lo que creemos, lo que profesamos y lo que practicamos, aunque hay un número bastante alto de católicos que son más que todo tradicionalistas, pero los que somos practicantes, en ello nos basamos y podemos decir con conocimiento de causa, pues que nuestra fe se cimenta sobre ladrillos fuertes y tiene pilares que pueden soportar cualquier tipo de cuestionamiento. Entonces, amigos, los invito a que profesen su fe sin ningún temor en las redes sociales, sean más notorios, no solamente por el hecho de tomar a dónde te fuiste de paseo o si subiste alcanzaste un logro académico o de trabajo que está muy bien y te felicito si es que lo has hecho así, pero también tu fe compártela, porque recuerden que en la palabra dice que si nosotros nos avergonzamos de Dios en la tierra, Él se avergonzará de nosotros cuando estemos en el juicio. Y muy probablemente eso se vaya en detrimento de nosotros para poder entrar en su reino.
como lo dijo Jesucristo. Entonces, no nos avergoncemos de utilizar las redes sociales para difundir nuestra fe, porque nuestra fe es un elemento importante de nuestro lado espiritual. Como les digo, siempre hay que cuidarlo y es importante que lo hagamos. Muy bien, amigos, entonces espero que este tema, que ha sido breve, pero es más que todo un llamado a la reflexión, les sirva. Como siempre les digo, hay gente que se une en el live. Si desean comentar, pueden hacer los comentarios siempre con respeto. Y si no, me pueden, o si desean que toque algún tema en lo próximo domingo, que hago normalmente estos lives sobre el catolicismo, pues, y sobre temas católicos, pues me lo pueden mandar en la semana. Obviamente trataré de programar más el evento para que puedan unirse al live en el momento en que se da y también invitar a otras personas para poder tener una conversación fluida, poder responder algunas preguntas, poder aclarar conceptos, si es que de repente hay por ahí algunos conceptos que no quedan muy claros sobre el tema del catolicismo, y poder seguir creciendo como católicos, poder seguir entendiendo más la religión que profesamos y poder ser más cultos también para poder enseñar a otros, porque al final la misión que nosotros nos han dado a todos los bautizados se sustenta también en enseñar con bases y enseñar con conocimiento. Para eso debemos estar preparados. Muy bien, hermanos, entonces ya estamos terminando el live y como siempre, pues voy a hacer una oración pequeña para cerrar el live y para poder pedir bendición sobre todos los que se han unido al live, los que permanecen en el live todavía, y para que puedan tener un gran inicio de semana, siempre con la bendición de Dios Todopoderoso. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Señor, te doy gracias, pido por las personas que se han unido a este live, aquellas que han dedicado un momento de su tiempo para compartir lo que este siervo busca que puedan entender, que puedan tener más conocimiento. Te pido bendigas a sus familias, te pido bendigas a sus trabajos, sus negocios. Te pido que bendigas a todas estas personas y a todo su entorno para que puedan prosperar, pero que siempre recuerden que tú eres el Señor de señores, el Rey de reyes y el único dador de vida. En nombre de Dios, pues les pido que invoco bendición para todos ellos y que tengan una gran semana, que vayan con bien y regresen, que vayan a sus hogares, salgan y regresen con bien, y que puedan generar armonía, paz y unión en sus familias, en sus trabajos y en sus entornos, para que la humanidad sea mejor cada día. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos católicos. Y bueno, si hay alguien que no es católico, pues si se unió por curiosidad y quiso escuchar, bienvenido sea. Nos estaremos conectando Dios mediante el próximo domingo, siempre tocando este tipo de temas para poder, como les digo, hacer crecer el catolicismo en el Perú y en el mundo. Tengan una gran semana. El próximo domingo el live va a ser bastante especial porque es una fecha especial también, es Día de la Madre, así que tocaremos el tema correspondiente a esa fecha, que es tan especial, y obviamente pues espero les llegue a todos al corazón, pero sobre todo que puedan entender mucho más de quién es la madre de todas las madres. Cuídense un montón, nos vemos, bye.